El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, está reunido a esta hora con una delegación del Congreso de Intendentes, conformada por su presidente, el nacionalista Nicolás Olivera de Paysandú, el jefe comunal de Canelones, Francisco Leñani del Frente Amplio, y el intendente de Rivera, Richard Sander, del Partido Colorado. Los intendentes buscan acordar con la OPP el monto de las transferencias que realizará el gobierno central, que el viernes propuso que fuera de 80 millones de dólares, la mitad de los cuales correspondería a Montevideo y Canelones. Los intendentes aspiran a que el monto sea mayor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 9 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso, neblinas, vientos soplando del norte entre 10 a 30 kilómetros por hora con periodos variables, dice Inomet, que ubica a la máxima en 16 grados. Estamos viendo ese mediodía hermoso, soleado sobre Montevideo. Tengan en cuenta que, según informa el Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, en Piedra Alta, entre Miguelete y La Paz, hasta las 17 horas hay obras de saneamiento. También en Libertad, entre Obligado y 21 de septiembre hasta las 17. En este caso hay trabajo hormigonado. En Rocha, entre Carlos Reiles y Concepción Arenal, también hay obras de saneamiento hasta las 17 horas. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. Los dirigentes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte están reunidos en asamblea para definir la realización de un paro general del transporte en el día de mañana en el caso de que hoy la empresa COPSA no pague los adeudos que mantiene con sus trabajadores. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó que se verifica una revisión positiva del hidrógeno verde porque las propuestas nacionales mejoraron sus contenidos con estándares ambientales más exigentes. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo que Uruguay puede avanzar en un desarrollo sostenible en base a sus propias capacidades y destacó la acumulación que tiene el país en la materia, lo que lo coloca en la vanguardia a nivel regional y mundial. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo está realizando paros parciales zonales esta semana en el marco de la discusión del presupuesto quinquenal. Hoy el paro se realizó en los zonales del Centro y el Prado, que además de más de 30 liceos incluye al programa Áreas Pedagógicas y los CECAP. Una persona murió y al menos 3 resultaron heridas a raíz del incendio que se produjo en un hogar para ancianos en Santa Lucía, departamento de Canelones. Por el momento se desconocen las causas del siniestro y si el lugar contaba con las habilitaciones correspondientes. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue declarado culpable este lunes de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por un juzgado de Bogotá en un fallo sin precedentes en la historia del país. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó hoy que se verifica una revisión positiva de los proyectos de hidrógeno verde de capitales nacionales, porque dijo que las propuestas mejoraron sus contenidos con estándares ambientales más exigentes. Cardona habló hoy en el Congreso LATAM de Energías Renovables, organizado justamente por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, y allí señaló que han tenido muy buen diálogo con los responsables de las iniciativas. En cuanto a hidrógeno verde, entendemos que se verificó una revisión positiva en estos pocos meses. También formó parte de ese trabajo el ministro Ortuño y creo que se generó un clima de ganar-ganar. Durante estos meses hemos tenido muy buenas conversaciones con las protagonistas de los proyectos de hidrógeno verde, sobre todo los de índole nacional. Tras una revisión rigurosa y abierta, las propuestas evolucionaron. Mayor contenido local, estándares ambientales más exigentes y la búsqueda de esquemas de financiamiento que equilibran retorno privado y bienestar comunitario. Nuestro mensaje es simple. Uruguay ofrece reglas claras y colaboración sincera, y el sector privado va a seguir aportando iniciativa, innovación y capital.
Así, la meta de la transición energética también se convierte en un esfuerzo compartido y viable. En el Ministerio de Industria, Energía y Minería hemos identificado 6 ejes prioritarios para el desarrollo de hidrógeno: generación de capacidades, diálogo ciudadano, marco regulatorio, impacto socioeconómico, dimensión ambiental y logística e infraestructura. El vínculo entre la inteligencia artificial y la energía está siendo analizado en un congreso que se desarrolla hoy y mañana y que cuenta con la participación de autoridades, referentes regionales y especialistas en la materia. El encuentro es organizado, como decíamos hoy, por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables y los temas en análisis son la movilidad eléctrica, el hidrógeno verde, el almacenamiento de energía y las tecnologías emergentes, entre otros. La inteligencia artificial no existe sin energía, ¿ah? Con lo cual nuestro sector tiene que ser muy responsable en acompañar ese desarrollo. Llegó para quedarse, entonces no podemos hacer nada con eso y hay que capitalizarlo. Y el otro factor, que es también un factor muy relevante, del cual tenemos que tomar mucha responsabilidad, es el uso de agua que tienen los centros de datos, ¿ah? No solo para refrigeración, sino para asegurar el funcionamiento. En este sentido, también en estas jornadas, vamos a hacer una mirada ambiental para tratar de analizar un poco eso. No es casualidad, primero, que Google elija Uruguay para instalar su segundo data center en Latinoamérica. Eso tiene que ver con el desarrollo de infraestructura y la matriz renovable que tiene Uruguay, ¿ah? Es uno de los factores por el cual Google toma las decisiones para venir a Uruguay, no es el único. Y referente a tu pregunta, obviamente que este tipo de cosas, como es el consumo del agua, que es un tema tan crítico, más ahora se puso un poco de moda por la crisis hídrica, por los proyectos de Arasatí que todos conocemos, lo tenemos que tener en la lupa siempre y es un tema mundial. Hay desarrollos de centros de datos en lugares donde no hay acceso al agua potable, por ejemplo. Una situación totalmente distinta de Uruguay y esos temas están en la lupa por temas regulatorios y ambientales. En este marco, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo que Uruguay puede avanzar en un desarrollo sostenible en base a sus propias capacidades y allí destacó la acumulación que tiene el país en la materia, lo que lo coloca, dijo, en la vanguardia a nivel regional y mundial. Las consideraciones del ministro fueron realizadas en la apertura de este congreso, LATAM Renovables, donde el jerarca allí remarcó que el país se está preparando para una segunda transición energética con la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde como temas centrales. Bueno, en primer lugar, significan un gran avance para el país, ¿no? En la medida que pasamos a ser un país referente y líder a nivel internacional en la sustitución de energías que generan emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, contaminantes y generadores del cambio climático, a liderar la producción de energías renovables. Nosotros tenemos el 97% de la matriz energética eléctrica con fuentes renovables. Esto es un cambio, yo lo decía ahora, que supuso una revolución silenciosa en el Uruguay, porque en pocos años se generó esta transformación que ha permitido a su vez, y esa es la importancia, dos cuestiones fundamentales: la llegada de otras inversiones y emprendimientos que requieren más energía y energía limpia, porque hoy vivimos en un mundo que demanda sostenibilidad en la cadena de producción de los distintos productos y servicios, y además nos proyecta, y ese es el gran desafío que planteamos hoy, en buenas condiciones para una segunda transformación energética, para una segunda transición energética que ahora se traslade al área de la movilidad. La movilidad eléctrica es un gran desafío para nosotros, y a nuevos desarrollos de sustitución de combustibles fósiles por combustibles renovables. En otro orden, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó que existe el compromiso por parte del Poder Ejecutivo de cuidar que el presupuesto previsto para las obras proyectadas en Aguas Corrientes y Casupá no se multiplique cuando empiecen justamente las obras. En ese marco de inversiones muy significativas que se van a realizar, yo creo que la mayor volumen de inversiones en materia de agua potable que ha hecho el país
en su historia reciente. Por supuesto, el planteo de presidencia, de quienes tenemos responsabilidades en el Poder Ejecutivo, a los equipos técnicos que han trabajado mucho y bien y en los que confiamos, de que seamos rigurosos en el cuidado de los recursos públicos. Pero lo más importante en esto es, como pasó en el Antel Arena, que Uruguay va a tener una infraestructura de la cual hoy no dispone y que le va a significar un salto muy significativo hacia adelante, concretamente que le va a permitir pasar de tener capacidad de guardar agua, de reservas de agua, 85 millones de metros cúbicos, a 209 millones de metros cúbicos, y eso es un avance que tenemos que celebrar, igual que la mejora y el fortalecimiento significativo de la capacidad de potabilización. El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Miguel Acar, dijo a MBD Noticias que es un acierto dejar sin efecto el proyecto Neptuno. El científico destacó que se ha instalado el relato de que Montevideo necesitaría 2 fuentes de agua para su abastecimiento, pero agregó que está comprobado que el río Santa Lucía tiene el potencial suficiente para cubrir la demanda del área metropolitana. La propuesta, al volver a mirar en el río Santa Lucía y en la cuenca del Santa Lucía, va en el sentido correcto. Como tú decías, tenemos los titulares, hay que evaluar con mucho detalle cada una de las propuestas, de las obras, de los proyectos, pero va en el sentido correcto. El río Santa Lucía tiene un alto potencial para proveer agua, y si bien tiene una serie de problemas ambientales vinculados a contaminación y pérdida de calidad de agua a lo largo del tiempo, aún es tiempo de su recuperación. Lo que tenemos que acelerar es en poner en funcionamiento el plan de gestión ambiental de la cuenca del Santa Lucía. Se ha instalado un relato, un mito de que el área metropolitana de Montevideo necesitaría dos fuentes de agua. El río Santa Lucía es un río muy caudaloso, excedentario en el volumen de agua, que tiene algunos problemas vinculados a la gestión histórica del río. Si resolvemos esos problemas en el mediano, incluso yo diría en el largo plazo, no va a haber problemas frente a las sequías. Hay que hacer algunas obras, algunos ajustes, planes de gestión para mejorar la disponibilidad y la calidad de agua. Los trabajadores de COPSA están en conflicto. La UNOT está analizando un posible paro general de transporte para las próximas horas. De esto nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía para ti. Hola Rosina, un gusto saludarte. Así es, están reunidos la Asociación de Trabajadores de COPSA aquí en la terminal de Río Branco. Paro desde ayer a las 9:30 de la mañana por parte de haberes impagos del mes de junio. Y estoy con el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores y Obreros del Transporte, con Miguel Marrero, para conocer, Marrero, cuál es el estado de situación, y cuál ha sido la propuesta de la empresa respecto a estos impagos de sueldos. Bueno, ayer, después de todo el día prácticamente estar negociando, nosotros específicamente, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, la empresa nos hizo llegar una propuesta de pagar 10.000 pesos únicamente de todo lo que le deben a los trabajadores. Nosotros consideramos que es insuficiente, hicimos una contrapropuesta que implicaba duplicar eso, pagarles 20.000 pesos, y además el compromiso de la empresa ante las autoridades de pagar todo lo que les resta como máximo con fecha del viernes 1 de agosto, el próximo viernes. Sabemos que la empresa ha recibido otros dineros de parte del Estado en estas horas, y ahora estamos esperando una nueva contrapropuesta de la empresa. Está el Ministerio de Trabajo en ese tema. De no haber una respuesta satisfactoria, ¿habría paro en general de transporte en el día de mañana? Bueno, eso es la propuesta de algunas de las filiales. En el caso de nosotros, de los trabajadores de la cooperativa, estamos proponiendo eso. Tenemos que conversar un poco con las otras filiales, por eso acá se está reuniendo el Ejecutivo de la UNOT en su conjunto para definir una medida. Pero sí, lo que nosotros entendemos es que no podemos dejar solos a los trabajadores de COPSA, que es un problema que excede a los trabajadores de COPSA y que la medida debería ser de carácter general. Cada poco tiempo hay problemas en el pago de salarios, en especial en COPSA.
¿Cuál es la explicación que cuentan desde el Sindicato de los Trabajadores y qué soluciones puede haber? Bueno, yo te haría una pequeña corrección. Únicamente en COPSA hay problemas de pagos, salvo ahora algunos meses que empezaron a haber algunos pequeños problemas en la empresa Casanova, que es del mismo grupo económico de COPSA, y en los últimos días además la empresa Talapando, que también trabaja en el servicio suburbano, nos planteó que podría empezar a tener dificultades en los próximos meses. Pero en el resto de las empresas nunca tenemos problemas con los cobros, ¿no? No quiere decir que la situación sea maravillosa, pero problemas con los cobros nunca. La pregunta que nos hacemos es la misma que hacen ustedes. ¿Por qué COPSA siempre es la que tiene problema? Lo que dicen las autoridades de la empresa es que no les da la tarifa, que no les dan los subsidios, que no les alcanza. En el periodo de gobierno pasado solicitaron, por ejemplo, que se pagara un complemento de los boletos de estudiante, se lo dieron, que se pagara retroactivo, se lo dieron. Nunca les alcanza, a la empresa COPSA nunca le alcanza el dinero. Entonces nosotros, pensando un poco a largo plazo, más allá de las reformas que quiere hacer el gobierno actual, tanto en el sistema de transporte metropolitano como en un refuerzo de subsidios que quiere plantear, que eso lo van a incluir en el presupuesto nacional, que se presenta ahora en pocos días. Más allá de eso, nosotros entendemos que tenemos que empezar a pensar si no es hora de que la empresa COPSA se vaya del mercado y que otra empresa o otras empresas tomen esas líneas. Las líneas son del Estado. Esta empresa se cree que tiene la impunidad de hacer lo que quiere, de pagar cuando y como quiera, y nosotros sostenemos que eso es absolutamente injusto, no solamente con los trabajadores, también con los pasajeros, pero que además el Estado, como regulador y como administrador de bienes que son de toda la sociedad, las empresas de transporte reciben muchísimo dinero del Estado para mantener las tarifas un poco más bajas de lo que están, debería tomar resoluciones cada vez más duras con esta empresa que es una incumplidora permanente. ¿Y habría, a su entender, empresarios interesados justamente en hacer usufructo de estas líneas que tiene COPSA? No tenemos duda que sí. Marlero, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Rosina, estamos aquí entonces en el terminal Río Branco, reunión del secretariado ejecutivo de la UNOT, posibles definiciones sobre la situación de COPSA y en base a eso si habrá o no un paro general de transporte colectivo mañana miércoles. Muy bien, Eduardo, muchas gracias, seguimos atentos. Les contamos entre tanto que el Laboratorio de Datos y Sociedad de nuestro país valoró el llamado a trabajar en la regulación de las plataformas digitales, al igual que sucede en Europa, que realizó el presidente Yamandu Orsi en el encuentro realizado en Chile entre los presidentes progresistas. Los integrantes de este laboratorio aseguraron que es necesario trabajar hacia un reajuste del funcionamiento del mundo digital con más derechos para los usuarios. Tenemos un tema de atraso normativo y de fragmentación normativa. Las normas, por ejemplo, de relaciones de consumo, defensa del consumidor, no es claro que alcancen a las plataformas digitales. Entonces, de alguna manera tenemos este tema sin regular. Por ejemplo, podemos preguntarnos, las relaciones de consumo entre un usuario y una plataforma digital, ¿están reguladas por la ley, por nuestra ley de relaciones de consumo? Y bueno, tendría que haber un intercambio oneroso, que no se da en este caso. Y también podemos preguntarnos, ¿el pago con datos es una forma que habilita la aplicación de nuestra ley? Eso entre tantas otras cuestiones que están sucediendo, como por ejemplo la falta de regulación de los mecanismos de moderación de contenidos. No tenemos transparencia mínima en cuanto a cómo operan las plataformas, cómo regulan el discurso público, mecanismos desde la desjerarquización de los contenidos o el shadow banning o la recomendación. ¿En base a qué criterios es que nos recomiendan contenidos? Tenemos que tener un encare regional, por eso hemos venido tratando este tema desde Datisoc y desde Observacom desde hace mucho tiempo, hablando y generando mesas de diálogo para una regulación de plataformas, pero no basta con un encare nacional, por un tema central que tiene que ver con nuestra regulación tiene alcance territorial y las grandes plataformas tienen un poder político muy grande.
La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria ADES de Montevideo está realizando paros parciales zonales esta semana en el marco de la discusión del presupuesto quinquenal. Este martes el paro es hasta ahora, hasta las 2 de la tarde en los zonales del Centro y el Prado, que además de 30 liceos incluye el programa Áreas Pedagógicas y además los CECAP. El miércoles, mañana, la paralización va a ser en la misma franja horaria en las zonas norte y este de la capital y en el llamado zonal 103, que abarca la zona de 8 de octubre y Camino Maldonado, lo que en total incluye a 22 centros educativos. Por su parte, el jueves habrá 2 paros zonales, el primero de 12 a 14 en el zonal noreste, que cubre 11 liceos, y el segundo de 17 a 19. Este será en la zona oeste de la capital y cuenta con 13 centros educativos. En esta nueva etapa de discusión presupuestal es fundamental alcanzar la meta del 6% del PBI para la ANEP, la UDELAR, la UTEC. Esto es lo que sostienen quienes llevan adelante la movilización, que agregan que es necesario para poder realizar un JOC a nivel de infraestructura en los diferentes liceos y la construcción de nuevos centros educativos durante este quinquenio. Una persona murió y al menos 3 resultaron heridas a raíz del incendio que se produjo en un hogar para ancianos en Santa Lucía, en Canelones. Por el momento se desconocen las causas del siniestro y si el lugar estaba contando con las habilitaciones correspondientes. La información brindada desde la Dirección Nacional de Bomberos establece que el incendio se desató poco antes de las 3 de la madrugada de este martes 29 en el residencial ubicado en calle Herrera, esquina Brasil. Tras recibir la alarma, llegó al lugar personal del destacamento de Santa Lucía, que procedió a evacuar a las personas que todavía no habían podido salir del inmueble, ya que la mayoría o bien había logrado salir por sus propios medios o ayudados por vecinos y funcionarios policiales. Antonio Camejo, jefe del destacamento de bomberos, explicó a FM Ideal que cuando terminaron de rescatar a las personas hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 63 años. Otros 3 pacientes recibieron heridas tanto por quemaduras como por intoxicación por humo. Camejo explicó que una vez controlado el fuego, los peritos inspeccionaron el lugar y que esperan el informe para establecer cómo se originaron las llamas, al tiempo que se procura determinar si el local contaba con todas las habilitaciones necesarias. En julio de 2024 fueron 14 los muertos en residenciales por incendios, 10 de ellos en 33 y 4 en Canelones, en este último caso en Salinas, y cuyo propietario fue procesado en diciembre por homicidio culpable complejo al demostrar actitud negligente y total desinterés. En el mes de la afrodescendencia, integrantes de 2 colectivos afro-uruguayos sostienen que no son parte de la agenda nacional y en estos días en los que se realizaron diversas actividades fueron pocos los integrantes del sistema político que participaron. Dicen. Verónica Villagra, que es la presidenta de Mundo Afro, sostiene que esta situación se hace patente en la comparación con otros colectivos. No somos agenda nacional. En todos estos eventos de julio el establishment político tuvo una presencia magra. ¿Sí? Tenemos el diálogo social, esa participación va a ser muy interesante, probablemente se generen otros aspectos desde ahí. Creo que tenemos herramientas, pero siempre bajo la demanda. Bueno, cualquier derecho humano se persigue bajo la demanda. Consultados sobre dónde viven las mayores discriminaciones, apuntaron contra el Estado, no solo porque no se cumple el cupo laboral del 8% para nuevos ingresos establecidos en la Ley 19.122. En cualquier esfera del Estado uruguayo tenemos un racismo estructurado presente. Por la inaccesibilidad, por la dificultad, por la falta de orientación, por el tratamiento igualitario cuando no es igualitario. En temas de salud, por ejemplo, el colectivo afro tiene poca presencia en la asistencia. Para Ortuño hay un debe histórico con la población afro en varios aspectos, pero especialmente en el sistema educativo que no reconoce las diferencias. Confían que haya cambios en la actual administración. Hay mucha expectativa, sobre todo por algunos eslogan como sabremos cumplir, que eso nos gusta mucho y estamos de acuerdo con eso. Sí, en realidad tenemos montones de expectativas con respecto del gobierno actual, porque hemos recibido un colectivo empobrecido y con más dificultades, así que
todas las pilas puestas, la idea de seguir intentando ser agenda y de lograr modificar. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, dijo que aún persisten brechas entre hombres y mujeres en materia de violencia, acceso al trabajo y remuneración igualitaria, entre otros, y expresó su preocupación por la existencia de discursos, dijo, negacionistas que tildan de ideología de género a la lucha de las mujeres por la igualdad. Las declaraciones fueron realizadas hoy en el marco del encuentro El Camino hacia la Igualdad, Mitos y Desafíos, que es organizado por ONU Mujeres, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y varias organizaciones sociales. Pero también reconocemos y no olvidamos que las brechas persisten. Persisten en la violencia, persisten en el acceso desigual al trabajo, a la remuneración igualitaria, a la distribución injusta del tiempo dedicado a los cuidados, a la baja representación de las mujeres en los espacios de poder, en las autonomías de las mujeres rurales, en las afrodescendientes, en las trans, en las migrantes o en las mujeres en situación de discapacidad. Persisten en los discursos negacionistas que desacreditan nuestros reclamos y nuestras conquistas, que tildan de ideología de género lo que es evidencia y lucha política por la igualdad y la justicia social. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información y ahora nos convoca nuestra periodista Abril Mederos. Está en la Torre Ejecutiva, hay una reunión muy importante allí, el Congreso de Intendentes con la dirección de la OPP. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía para ti. Buen mediodía para ustedes también. Exacto, estamos en Torre Ejecutiva en lo que es el cuarto intermedio de esta tercera reunión entre una delegación del Congreso de Intendentes y la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, de cara a las negociaciones sobre cuáles van a ser los fondos que se les transfiera del gobierno central a los gobiernos departamentales en el marco de lo que es la elaboración del proyecto de presupuesto quinquenal para el próximo periodo, una reunión que comenzó a las 10 de la mañana y que contó con la presencia de los intendentes de Montevideo, Canelones, Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera y el director de la OPP, Rodrigo Arim, en representación del gobierno y que finalizó hace cerca de una hora con una propuesta a priori sobre la mesa que va a retomarse cuando finalice este cuarto intermedio a las 4 de la tarde. Recordemos que el planteo inicial del gobierno era una transferencia de unos 80 millones de dólares a dividirse la mitad para Montevideo y Canelones y la otra mitad para el resto de las intendencias, una cifra que, bueno, desde el Congreso de Intendentes se entendió insuficiente y según pudimos saber se realizó una contrapropuesta de unos 120 millones de dólares. Habló más temprano sobre estas negociaciones el director Rodrigo Arim de la OPP y dijo que si bien no clarificó ninguna cifra ni quiso adelantar información ya que va a haber una nueva reunión ahora aquí en la tarde, sí dijo que la transferencia que se va a hacer por parte del gobierno central es de las más importantes de la historia y que en principio tienen expectativas de poder llegar a un acuerdo en la jornada de hoy. Hay que recordar también que mañana se va a estar realizando una nueva reunión del Congreso de Intendentes que debería ratificar esta cifra y además el jueves a su vez vencería el plazo que el gobierno se había propuesto para poder presentar esta cifra cerrada a lo que es el proyecto del presupuesto quinquenal. Hay un intercambio con todo el Congreso de Intendentes, con distintas bancadas del Congreso de Intendentes, donde hay una inquietud muy razonable por parte de los gobiernos departamentales de contar con más recursos para sostener sus políticas. Por supuesto, el Gobierno Nacional tiene que mirar el bosque y por lo tanto ver el conjunto de políticas que deben ser sustentadas con recursos públicos y a partir de eso hacer un diálogo informado al respecto con todos los actores, entre ellos el Gobierno departamental. Si no se aprueba esta propuesta, el Poder Ejecutivo tendrá que elevar esto. Desde el punto de vista constitucional, presupone que la Comisión Sectorial de Descentralización, que coordina la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene que asesorar al Poder Ejecutivo.
Si no hay un asesoramiento acordado entre ambas partes, bueno, el Poder Ejecutivo tendrá que elevar una propuesta sobre cuál es el nivel de transferencias que deberá sostener en este periodo hacia los gobiernos departamentales. ¿Tomó por sorpresa esta situación crítica de las intendencias o lo tenían en cuenta a la hora de redactar la propuesta? Yo le diría, en los últimos meses éramos conscientes que había situaciones con cierto grado de complejidad. No fue información que recibimos durante el periodo de transición. Por lo tanto, fue a lo largo de estos meses de que somos gobierno que fuimos tomando contacto al respecto. Los intendentes aducen que cumplen con tareas que están más allá de las propias de una intendencia, ¿no? Esta es una realidad que se da en el país. Yo diría que eso hay que ser cauto, porque también el Gobierno Nacional colabora en muchos procesos que uno plantea que son responsables de las intendencias, eso es de distinta naturaleza, y hay objetivos de política de las intendencias muy loables que tienen que ver con atender algunos aspectos que pueden no ser de su incumbencia directa, pero que a la misma vez son parte de lo que pueden sí hacer. Una cosa es que se hagan cargo de deberes del Gobierno Nacional, y eso no es así, y otra cosa es que las intendencias tengan, por ejemplo, la vocación, bienvenida sea, de desarrollar redes culturales o aspectos vinculados a colaborar con procesos de educación o de la salud, pero no es que estén cumpliendo tareas que el Poder Ejecutivo no está realizando. Bueno, allí lo escuchaban a Rodrigo Arim. Esta reunión se va a estar retomando a las 4 de la tarde. Todo esto ocurre mientras en Torre Ejecutiva también está reunido el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, con el presidente Yamandu Orsi. También ingresó aquí hace cerca de una hora. No quiso adelantar de qué se trata, cuáles son los temas que se van a tocar en este encuentro. Seguramente estaremos teniendo más información sobre ese intercambio también en unos minutos. Y a las 14 horas hay actividad también aquí en la Plaza Independencia, donde se va a estar realizando la primera reunión del Comité Ejecutivo del Diálogo Social, también presidido por la OPP, y que finaliza toda la etapa inicial de preámbulo de temáticas para comenzar ahora sí con las reuniones de este Comité Ejecutivo. Sobre esto también estaremos teniendo novedades. Muy bien, Abril, muchas gracias. Otros temas: el puerto de Montevideo registra una baja del transbordo de contenedores del 50%, lo que genera preocupación entre los actores del sector. Así lo manifestó la presidenta del Centro de Navegación. Hablamos de Mónica Yaitos. Una misión oficial viajó a Asunción justamente para buscar mejorar esta situación. La ida tiene varios factores, hay varios factores que han hecho que las navieras decidan ir a otros puertos de la región. No es fácil, por supuesto, recuperarlos. Hemos sabido tener el 90% del transbordo en otro momento, tampoco es la situación ideal, pero sabemos que hay algunas situaciones que se pueden mejorar y que eso seguramente puede hacer. Estamos comenzando un consejo de salarios, empezamos una negociación y conocemos muy bien al sindicato y sabemos que son responsables, igual que nosotros, cada uno con sus intereses, pero entendemos que debe existir la responsabilidad de asegurar la paz para que los puertos que hoy ya de por sí tienen sus propios problemas no empeoren. Respecto a la competitividad de los puertos uruguayos, ¿qué se puede decir en comparación con los puertos de la región? Mire, cuando uno habla con las navieras, incluso con los exportadores o con otras cámaras empresariales, uno se da cuenta que la competitividad del puerto de Montevideo está dada por su forma de trabajar. Las navieras se sienten cómodas con la forma de trabajar de Uruguay, con los organismos públicos, y es todo muy claro, la seguridad jurídica, eso también es competitividad. La mayor profundidad en los canales de navegación y los muelles provocaría una baja en los costos. El director nacionalista de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, reiteró su postura de no modificar la actual ley de puertos que data del año 1992. El ex legislador enfatizó que gracias a la actual normativa somos un puerto hub en la región. La ley de puertos es la columna vertebral de una política de Estado. Desde el año 92 ningún gobierno la ha cambiado. Ha tenido algún desvío, pero también correcciones. Hoy impera y este gobierno no ha mostrado voluntad de cambiarla, más allá de que se puede, como todo, mejorar. Pero hay una legislación vigente que es la que ha permitido que el puerto aumentara muchísimas veces su desarrollo, su cantidad de contenedores y carga manejada, y que se haya transformado en un punto clave para las rutas marítimas internacionales. Hoy somos un puerto de conexión, hub de carga, porque tenemos esta ley y porque hay una convivencia
público-privada en los muelles del Uruguay, particularmente en el muelle de Montevideo. En otro orden, Gandini dijo que el puerto de Montevideo debe aumentar su calado a 14 metros para no perder competitividad con otros de la región, principalmente con los de Brasil. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que poner en consideración de la comunidad en general la necesidad de la profundidad de nuestros puertos. La competencia es brutal. No con Argentina, ¿eh? Argentina tiene 10,5 metros de profundidad, nosotros tenemos 13 hoy y vamos a tener 14. Tenemos otros puertos que tienen más. El asunto es si somos el puerto de aguas profundas del Atlántico Sur, el más al sur, el del Río de la Plata, y las grandes navieras siguen viniendo aquí como un destino final, para dejar sus cargas y para ingresarlas a la región. Si no tenemos los 14 metros, vamos a perder esa competencia con otros puertos brasileños. El ex legislador agregó que para aumentar la profundidad se requiere una inversión de unos $200 millones. El Ministerio de Comercio de Brasil analiza una denuncia por competencia desleal o dumping, es decir, la venta por debajo del precio interno en el país de origen contra Conaprole y otras 2 empresas exportadoras de productos lácteos de Uruguay, esto presentado por productores norteños. El embajador de Uruguay en Brasil, Rodolfo Noboa, dijo a MBD Noticias que confía en que luego de los argumentos presentados por la embajada, la denuncia no prospere. En 2024, Uruguay exportó 232.471 toneladas de lácteos por un valor de $819 millones. En facturación fue el 4º principal producto exportado por Uruguay el año pasado. Brasil volvió a ser el principal destino de los lácteos de Uruguay, con 81.380 toneladas por $290 millones, a pesar de la caída de 22,5% que registraron los envíos respecto a las 105.099 toneladas exportadas al país norteño en 2023. Era por dumping, era una medida antidumping. Ellos decían que tomaban como fuente de información primaria el precio de la leche cruda que hay en el Uruguay, el precio que se le paga al productor, y de allí hacían una serie de evaluaciones a través de lo que significa la industrialización, etcétera, etcétera. Y bueno, decían que se estaba vendiendo demasiado barato la producción acá para lo que ellos estimaban que debía venderse. Pero eso, bueno, no es así. Nosotros abogamos fuertemente defendiendo a las empresas uruguayas, que son 3. Hay empresas argentinas también. En realidad está en una acción contra la Argentina, pero advirtieron que Uruguay vendía también muchos productos lácteos. Vendemos más que la Argentina aquí. Y entonces les pareció que también tenía que ser incluido Uruguay. Pero bueno, me parece que, como les digo, la percepción que se tiene acá es que no va a tener, esperamos que no tenga consecuencias graves, sobre todo en un momento en el cual estamos tratando de firmar el acuerdo con la Unión Europea, con el EFTA, en el cual levantamos las barreras económicas y financieras y arancelarias, y parece un poco un contrasentido que nos estemos poniendo barreras entre nosotros mismos. La niebla que cubre la costa del Río de la Plata afectó esta mañana el tránsito aéreo y marítimo en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. 2 vuelos procedentes de Madrid que tenían estimado arribar sobre 7:35 y 7:50 fueron desviados a aeropuertos cercanos. El vuelo desde Lima, que suele aterrizar a las 6:35, y el procedente de Buenos Aires, que llega sobre 6:40, recién pudieron aterrizar en torno a la hora 10. También hubo demoras en los arribos desde Bogotá y Panamá. Además, se demoró la salida del vuelo hacia San Pablo y se reprogramó para la noche el vuelo hacia Panamá. Debido a la niebla, también estuvieron cerrados 8 puertos del país por baja visibilidad, entre ellos el puerto de Montevideo. El resto de puertos cerrados son Carmelo, Camacho, Conchillas, Buenavista, Deportivo de Colonia, Riachuelo y Río San Juan.
Esta noche desde la hora 21 y por la pantalla de TV Ciudad en la señal 6.1 vamos a poder ver a la selección uruguaya de fútbol femenino que disputa la semifinal de la Copa América ante Brasil. Las celestes se juegan la posibilidad de pasar a la final continental, sabiendo además que anoche Colombia le ganó a Argentina en una definición por penales 5-4, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular. Las dirigidas por Ariel Longo llegan a esta instancia clave tras haber quedado segundas en el grupo A detrás de Argentina, única selección que derrotó a las celestes en primera fase, mientras que le ganaron 3-0 a Chile, 1-0 a Perú y empataron 2-2 en la fecha inaugural con la selección de Ecuador. Las campeonas y las subcampeonas de la Copa América van a clasificar de forma directa a los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en Los Ángeles 2028, mientras que ya está asegurado el pasaje a los Juegos Panamericanos previstos para 2027 en Lima, Perú. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y volvemos a Torre Ejecutiva. Acaba de bajar el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, de reunirse con el presidente Yamandu Orsi. Está comenzando el diálogo con la prensa. Participaron de los encuentros de seguridad ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional. Pero son circunstancias, anécdotas. Yo estuve en una reunión con todos ellos, quedaron de analizarlo y seguramente lo están analizando. Pero uno imagina que si los partidos de la oposición plantearon durante la campaña del balotaje que era necesario un diálogo interpartidario para acordar temas de seguridad, irán a participar. Yo parto de la base, si dijeron que nadie tenía mayoría parlamentaria, por lo cual el diálogo entre gobierno y oposición tiene que ser un diálogo fluido, van a participar. Claramente cuando los convocó Yamandu Orsi, todos se presentaron, es decir, habrá diálogo de una manera o de otra, pero va a haber diálogo. Uruguay no puede quedar atrapado de los caprichos de algunos dirigentes políticos porque la sociedad no se los perdonaría. No, pero ellos manifestaron que no participar de un diálogo social, sí tal vez de un diálogo político como aconteció el otro día con el tema seguridad, pero no que iban a participar de un diálogo social. Tienen que ponerse de acuerdo porque cuando nos convocaron expertos, a mí me convocaron por el PIT-CNT, cuando yo era parte del PIT-CNT y nosotros designamos un experto para ir al nombre del PIT-CNT. Y al Frente Amplio le asignaron 3 lugares, de los que participaron Ernesto Murro, Jimena Pardo y Baumagna. Quiere decir que en ese momento se entendió que podía haber un diálogo social y político. Ahora, ¿por qué cambiaron de opinión? No soy yo el que tengo que explicar. Son los que cambiaron de opinión y que la cambiaron drásticamente. Pereira, estamos en vivo para MBD Noticias. Le pido si puede mencionar cuáles son los planteos que se le hace por parte del Frente Amplio al presidente Yamandu Orsi en torno a la elaboración del presupuesto quinquenal, donde le gustaría que estuvieran puestas las prioridades. No, insisto que nosotros ya habíamos conversado bastante con Sánchez y con el ministro de Economía Odone, en el sentido de que las prioridades estaban ubicadas en esas 63 prioridades que tanto se manifestaron en campaña electoral como luego cuando se asumió el gobierno, y que ahí creemos que tiene que estar el financiamiento para llevar adelante esas 63 medidas y que nosotros vamos a gobernar el 100% del tiempo, con lo cual hoy el gobierno lleva 8%, todavía no votó el presupuesto y cuando vote el presupuesto seguramente muchas de las acciones que están en las prioridades se puedan llevar a cabo, pero ya están muchas en camino, ya están encaminadas muchas de las medidas, ¿no? Usted marca lo que entiende son avances en estos meses de gobierno, sin embargo la oposición ha criticado al gobierno por situaciones erráticas, por marcha atrás que ha tenido que dar, se entiende que no hay firmeza en algunos temas. ¿Qué responde? Pregúntele a los usuarios de los hospitales cuando van y encuentran que hay medicamentos, pregúntele a las madres de los niños que recibieron el bono crianza. Pregúntele al que compra la garrafa y hoy la paga 100 pesos menos que cuando gobernaba el Partido Nacional. Pregúntele a la gente que va a tener pautas salariales que van a favorecer más a los salarios más bajos. Seguramente la gente no opina lo mismo que la oposición, que tiene una oposición externa con el Frente Amplio, una oposición interna, una cantidad de problemas intrapartidarios que no los ha podido resolver. Es decir, los partidos cuando pierden elecciones y creen que son los partidos escogidos por la divinidad, sienten enorme frustración. Y la ira de Narciso es uno de los peores consejeros para la derecha conservadora. Falta inversión.
En el ámbito internacional, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue declarado culpable este lunes de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por un juzgado de Bogotá en un fallo sin precedentes en la historia del país. Es el primer mandatario condenado penalmente en el país y el caso está relacionado con el vínculo de Uribe con grupos paramilitares de derecha durante el conflicto colombiano. El veredicto de la jueza Sandra Heredia, que puede ser apelado, establece que Uribe ordenó a terceros manipular a testigos encarcelados para que declararan a su favor tras ser acusado en el Congreso de tener nexos con grupos paramilitares por el senador Iván Cepeda en 2012. En la audiencia de este lunes, que se prolongó durante más de 10 horas, la jueza Heredia dijo que pudo acreditar que Uribe indujo al abogado Diego Cadena a cometer los delitos por los que fue condenado, entre ellos sobornar a ex paramilitares presos, siendo el primer exmandatario que enfrenta esta situación. El expresidente, quien siempre ha negado los hechos y alega que es víctima de una persecución política, fue absuelto del delito de soborno simple, mientras que en una próxima audiencia se dará a conocer la condena, que podría ser de hasta 9 años de cárcel. La batalla judicial arrancó en 2012 cuando el entonces congresista Iván Cepeda, apoyado en los testimonios de 2 líderes paramilitares, vinculó al expresidente al surgimiento del grupo armado Bloque Metro a fines de los años 90 en Antioquia, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia que enfrentó a las guerrillas izquierdistas y dejó miles de civiles muertos durante el conflicto interno colombiano. El fallo llega tras 13 años de una compleja y mediática batalla judicial marcada por la polarización y cuyas consecuencias políticas se antojan impredecibles. Poco después de conocerse el fallo, las reacciones fueron inmediatas, siendo la más significativa la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien señaló que el único delito de Uribe ha sido luchar incansablemente por defender su patria, agregando que la instrumentalización de la rama judicial por parte de jueces radicales sienta un precedente preocupante. Volvemos a las 18:30 con la edición central, o mañana a las 8, la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. Los dirigentes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte están reunidos en asamblea para definir la realización de un paro general del transporte en el día de mañana en el caso de que hoy la empresa COPSA no pague los adeudos que mantiene con sus trabajadores. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó que se verifica una revisión positiva del hidrógeno verde porque las propuestas nacionales mejoraron sus contenidos con estándares ambientales más exigentes. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo que Uruguay puede avanzar en un desarrollo sostenible en base a sus propias capacidades y destacó la acumulación que tiene el país en la materia, lo que lo coloca en la vanguardia a nivel regional y mundial. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo está realizando paros parciales zonales esta semana en el marco de la discusión del presupuesto quinquenal. Hoy el paro se realizó en los zonales del Centro y el Prado, que además de más de 30 liceos incluye al programa Áreas Pedagógicas y los CECAP. Una persona murió y al menos 3 resultaron heridas a raíz del incendio que se produjo en un hogar para ancianos en Santa Lucía, departamento de Canelones. Por el momento se desconocen las causas del siniestro y si el lugar contaba con las habilitaciones correspondientes. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue declarado culpable este lunes de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por un juzgado de Bogotá en un fallo sin precedentes en la historia del país.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, está reunido con una delegación del Congreso de Intendentes, conformada por su presidente, el nacionalista Nicolás Olivera, de Paysandú, el jefe comunal de Canelones, Francisco Leñani, del Frente Amplio, y el intendente de Rivera, Richard Sander, del Partido Colorado. Los intendentes buscan acordar con la OPP el monto de las transferencias que realizará el gobierno central.